En la revista Etcétera nos estamos haciendo las mismas preguntas que ustedes, no lo duden. Y tenemos también las mismas reacciones espasmódicas, emotivas, mezcla de tristeza, impotencia y enojo. Desde luego también buscamos, como seguramente ustedes hacen, un lucero de esperanza que vaya guiando nuestro propio tránsito cotidiano, más aún con la, ya no sé si decir ventaja o desventaja, sino en todo caso el hecho específico de que en nuestro caso, a diferencia de otros que como ustedes pueden abordar cualquier otra destino o vericueto relacionado con su vida y su formación profesional, el médico ya está atendiendo a muchos de sus pacientes, el pensionado ya está atendiendo a muchos de los menesteres cotidianos de la vida diaria. El carpintero ya está ahorita ideando algún otro mueble. El conductor de Uber igualmente está haciendo su propio corte de caja y sus proyecciones de ingresos para sufragar la semana de él y desde luego de su propia familia. El profesional en general ya está, pues sí, en efecto, sabiendo que va a vivir los efectos de esta jornada electoral del 2 de junio, pero igualmente también como dando una vuelta a la hoja de la vida cotidiana y enfrentarse naturalmente a lo que implican los retos diarios. Nosotros que desarrollamos un trabajo relacionado justamente con esto, es en esos términos similar al 3 de junio o al 29 de mayo o al 31 del mismo mes, porque lo que implica es, y a eso nos dedicamos nosotros, la difusión de noticias y la expresión de nuestra opinión al respecto. Así que en efecto, si ustedes han hecho la pregunta de qué haremos con la base social o qué puede ocurrir con el soporte ciudadano que tuvo la candidatura, que tiene la candidatura a la presidencia de la coalición opositora Xóchitl Gálvez, nosotros también nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Qué sucederá con el caudal de votos que no llegarán a 20 millones, ni siquiera rebasarán los 18, sino que si llegan a 15 millones, estaríamos entonces en presencia ya de una cantidad muy importante para abrir paso, para abrirse paso en medio del socavón que genera en nuestras instituciones y nuestras leyes el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, que aquí abro un paréntesis, en efecto, clientelismo, la compra de credenciales, trapacerías múltiples, que sin embargo no dan para explicar este gran aluvión de votos que implicaron, nos guste o no, una suerte de espaldarazo por un lado a este tipo de discurso del populismo autoritario, por el otro lado desde luego también una suerte de rechazo a las fuerzas partidarias que respaldaron a Xóchitl Gálvez. Así, a final de cuentas, regresamos a la pregunta: ¿qué sucederá? Permítanme ponerlo en estos términos. Con toda la energía social que concitó la política hidalguense, nosotros creemos que con la responsabilidad que ha mostrado Xóchitl Gálvez, primero aceptando los resultados electorales y segundo acudiendo a las leyes, a las normas, para expresar pues todos aquellos antecedentes y desde luego los incidentes en el pleno día de la jornada electoral, estamos completamente seguros de que Xóchitl Gálvez sabe, y así lo ha dicho, que esto va a continuar. La pregunta es ¿cómo? Junto con eso se agolpan algunas otras preguntas, desde luego, pero que nos remiten a la misma. Entre otras que se agolpan son: ¿qué hará el PRI? ¿Será o se convertirá en un pequeño partido testimonial que le dio resguardo a algunos de sus principales líderes para que sean intocados, dado los cargos de elección popular a los que pueden acceder por la vía de la representación proporcional en el Senado y en la Cámara de Diputados? ¿Y ahí?
¿Los dirigentes y los militantes de ese partido llegarán a eso? Lo mismo sucede con el PAN. Ahí quedará todo como una reyerta electoral más, un episodio importante desde luego, pero remontable de lo que ocurrió en las urnas. ¿O implica también una sacudida importante para darle sentido y horizonte a una generación de reemplazo a la vieja clase política? ¿Qué pasará con el único partido socialdemócrata y de izquierda que hay en el país si es que pierde el registro? ¿Hacia dónde orientarán sus esfuerzos miles, porque esos son miles de militantes con una gran experiencia y con una enorme convicción de ese partido y desde luego de los que acabo de mencionar? ¿Cabe la posibilidad de que se piense en la formación de un nuevo partido político? ¿Tendría sentido y posibilidades esa formación de ese partido político, incluso tomando como base el antecedente que significa Felipe Calderón y que no reunió los requisitos para justamente crear una entidad institucional que participara en las elecciones? Más aún, en el caso de que así se lo planteara Xóchitl Gálvez, ¿sería esta una acometida en la que participen de todas maneras los políticos de viejo cuño? ¿Es esta quizá, y nos parece que es igualmente una pregunta que todos nos hacemos, la posibilidad para que la marea rosa tenga un mayor grado de organicidad y sea parte de una estructura de partido, sobre todo en la base de que nuestro sistema en México es un sistema de partidos lesionado gravemente con estas, digamos, situaciones y actitudes y resultados electorales. Situaciones y actitudes, desde luego, de los propios partidos políticos que lo han debilitado y los ciudadanos que al no votar por ellos, pues desde luego los han dejado también en una dimensión, pues en el caso del PRD, a punto de la eliminación. Y créanme ustedes que cuando digo eso a nivel personal, para mí significa una enorme estocada emocional. Es el partido que, se los dije antes, lo reitero ahora, ha concitado buena parte de mis expectativas juveniles cuando las viejas mocedades de finales de los 80s, todos los 90s y pues lo que van de estas 2 décadas y media, con errores desde luego, que lo dejaron o lo postraron en una situación como lo que ahora estamos viendo, pero también con, digamos, el vacío de lo que significa pues ese discurso y ese programa que en otros países tiene una enorme importancia. Pero pues cierro el larguísimo paréntesis para decir que eso es cosa desde luego de la gestión también emocional de cada quien, los que votaron por cualquiera de esos partidos y los sentimientos que los animen a esos partidos, y quienes incluso no tenían simpatía con ningún otro, pero que votaron por Xóchitl Gálvez y al hacerlo justamente tuvieron que concurrir con alguno de esos partidos. Y regreso a la pregunta, es irremediable. ¿Y por qué es irremediable? Porque entonces la negativa o decir no a la creación o generación de un nuevo partido no implica tirar a la basura millones de sufragios que sendas personas expresaron de manera entusiasta. ¿No sería esa, y en mi opinión sí, la consecuencia, si no lógica, sí entendible, de un proceso de autocrítica en los partidos, de una trascendencia que vale la pena que tenga Xóchitl Gálvez y de un espacio que muchos ciudadanos que no coinciden con ninguno de esos partidos pudieran encontrar, y hasta los que coinciden con alguno de estos partidos, porque esta sería la ingeniería de una nueva forma de hacer política? De veras, por supuesto, no de la caricatura que representa Jorge Álvarez Maínez. Nosotros estamos obligados, y estoy completamente seguro de que ustedes
piensan de la misma manera a proyectar el día siguiente. Estamos acostumbrados a caminar en medio de la oscuridad y la incertidumbre que ésta representa. También sabemos que mientras más oscura es esta, más pronto y claro llega el amanecer. Lo hemos transitado, lo hemos caminado. Y desde luego, como ustedes, junto a ustedes, y a veces desde luego con coincidencias y diferencias, lo seguiremos transitando, estoy seguro, depende, claro está, del grado de confianza que ustedes nos deleguen y naturalmente también de que nosotros no renunciemos a nuestros principios periodísticos para constituirnos, que jamás lo haremos, en una porra de absolutamente nadie. Empiezo igual, con la misma pregunta, quiero decir, termino, relacionada con qué hacemos con tanta energía social. Me parece que esa es una alternativa. Habrá que ver qué es lo que dicen los demás actores políticos. Estamos en plena resaca de lo que ha significado la derrota electoral. En plena explicación también de las propias irregularidades que se dieron en este proceso, de que se trata de una operación de Estado, que a ustedes les consta que señalamos una y otra y otra y otra y otra vez durante por lo menos un año. Y que no alcanzaron las fuerzas, ni la inteligencia, ni la emoción, ni tampoco la creatividad de los partidos y de los ciudadanos para poderla contrarrestar. Dijimos, y se reitera, una auténtica rebelión social en favor de la democracia. No quiero, no queremos, no creemos que deba depositarse junto con las boletas electorales en el olvido. Depende desde luego de los partidos y depende de la candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, y de ustedes también, de todos aquellos que quieran abrirse margen aún en medio de la enorme adversidad que representa este ataúd, parece ser, a nuestra propia democracia mexicana. Pero sabemos, como ustedes, igual, que pronto llegará el amanecer.